Bueno, buenas noches a todos. Una sesión más de diálogos al café Marcos Escudero con un tema que creo que a todos en Latinoamérica y en Bolivia en particular nos ha tenido atentos desde el pasado domingo. Es la situación y lo que está aconteciendo en la hermana República de Venezuela, donde se ha dado un proceso electoral que tiene muchas observaciones y los acontecimientos posteriores que a todos nos están preocupando. Hoy vamos a analizar el posible impacto de la crisis venezolana en un diálogo con don Gustavo Fernández, ex canciller de nuestro país, don Juan Martavit, embajador ya retirado de la República de Chile, y nuestro amigo siempre provocador, Gonzalo Mendieta, que va a poner, creo, la salsa al debate, que nos permita entender lo que está pasando y cuál pueden ser las repercusiones hacia futuro y cómo puede terminar el desenlace de este tan capítulo oscuro en nuestra historia en Latinoamérica. Los resultados de las elecciones generales en Venezuela han sido objetados por la oposición y puestos en duda por varios países. Hoy precisamente algunos de estos ya han reconocido oficialmente el triunfo de la oposición. El mismo día que se proclamaron los resultados en los que daban ganador a Maduro, se iniciaron las propuestas populares y nos interesa ver qué importancia tiene para Bolivia y América Latina lo que sucede en Venezuela. De qué manera puede afectar el proceso de desarrollo y calidad de la democracia y cómo puede interpretarse y afectar a las relaciones, a las reacciones internacionales. Voy a pedirle a don Gustavo Fernández que habilite su micrófono. Vamos a empezar escuchando sus consideraciones, sus criterios y dándoles la bienvenida a todos y a nuestros invitados. Adelante, don Gustavo. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por la oportunidad de volver a conversar con ustedes. Es muy grato. Me hubiera gustado estar allá mismo para compartir la clima. A ver, no cabe duda que las elecciones venezolanas de este pasado domingo son un acontecimiento de primer orden en la región. Es más bien la culminación de un larguísimo proceso y eventualmente el comienzo de otro, tal vez más complicado que el anterior, si puede decirse eso. Todo comenzó en Barbados en octubre del año pasado, cuando los representantes del gobierno y de la oposición firmaron un acuerdo para participar en las elecciones del 28 de julio. Esa reunión fue convocada, mediada por Colombia, Brasil, México, Estados Unidos, los Países Bajos, Holanda. Eh, Parecía ser, era, desde luego, una manera de quitarle presión a una situación que ya estaba muy complicada y vamos a mencionarla muy rápidamente. Después esa convocatoria ya empezó a mostrar lo que llamaríamos acá en Bolivia las hilachas del proceso. Una nueva, una nueva oportunidad de administrar mal un proceso político. Con distintos argumentos, el gobierno de Venezuela rechazó la presencia de los observadores de la Unión Europea. Los de la Organización de Estados Americanos, desde luego, no iban a participar. Y solo quedó el Centro Carter y los expertos y un grupo de expertos de Naciones Unidas. El proceso lo ha descrito muy bien el Centro Carter. Es muy explícito, muy completo en el relato de lo que se hizo y de lo que no se hizo. Planteó un proceso, un proceso desde el principio administrado desde el gobierno con todas las cartas del caballo del corregidor. Sin embargo de eso, la gente decidió participar en el proceso, jugar en la cancha del gobierno
con todo en contra, con el árbitro en contra, con las reglas de juego en contra, y lo hizo con un esfuerzo de movilización enorme en muy poco tiempo. En muy poco tiempo las calles se inundaron de gente y, y la señora Corina Machado, que jugó un papel clave en todo este proceso, sin ninguna duda encendió la esperanza en los venezolanos para participar. El resultado es conocido. Todos los indicios coinciden en que ganó Edmundo González por 67 contra 30%, más o menos. En ese punto convergen las encuestas que se hicieron antes de la elección, las muestras de boca de urna el día de la elección y sobre todo el registro de las actas de votación que la oposición ya ha publicado en un sitio web. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué la gente decidió salir a votar así, con esta fuerza, El en una... yogur. Ya te estoy subiendo, compañero Naga. Varias El- cosas. Todos los micrófonos, porfa. Ush. Uy, se Porque escucha todo lo que... sí, yo también quiero. ¿Por qué votó la gente? Esa es la pregunta. ¿Por qué se movilizó así? Desde luego, el carisma de la señora Corina Machado fue un factor fundamental, pero había algo más profundo. Es la tragedia venezolana que ha puesto a todos los venezolanos en una posición simplemente insoportable, inaceptable. Se han ido 8 millones de venezolanos en estos años, un cuarto de la población total. Las familias están destruidas. Yo tuve oportunidad de ir a Caracas hace un par de meses, unos 2 o 3 meses, y me dolió mucho ver una ciudad casi deshabitada, sin jóvenes. Es duro. Si de Venezuela se fue un cuarto de la población, me imagino que de Caracas habrá sido un poco más, porque es el centro. Esa sensación de fractura de la sociedad, de que se hayan cerrado las puertas, de que se haya ido la familia, de, de que no estén los nietos, los hijos, es muy, muy duro. Y esa diáspora fue resultado de un empobrecimiento, de una decadencia económica con consecuencias sociales pocas veces visto, no solo en América Latina, sino en el mundo. Los datos que publican Naciones Unidas dicen que el producto de Venezuela cayó en 70% entre 2012 y 2020. 70%. Imagínense lo que eso significa en Siria, después de la guerra, en media guerra, cayó el 35%. En la guerra de Irak ha caído el 15%. En Yemen, que es uno de los ejemplos mundiales de genocidio, de tragedia, cayó el 66%. Y en Venezuela cayó el 70%. Desde luego, la gallina de los huevos de oro PDVSA está destruida. De 3 millones o 3,5 millones de barriles al día de producción, está ahí en 850,000. Las remesas de los emigrantes venezolanos suman casi el mismo monto o mayor que el de las ventas de petróleo. Eso es. Por eso salió la gente y salió de esa manera y con esas ganas de participar y decidir por ella misma. Bueno, pero eso la misma noche mostró cuál era el límite de esa esperanza. Maduro se declaró ganador. Jaime Paz hizo esos días, leí un tuit en el que decía algo muy serio. Decía, el problema es que el régimen tomó la decisión estratégica de no dejar el poder. Y Felipe González, en otra entrevista de televisión que vi el otro día, recordaba que en su momento Fidel le había dicho a Chávez que lo que se conquista con las armas no se pierde con las urnas. Y bueno, es esa lógica que se aplica ahora. La oposición salió a las calles no tanto a festejar el triunfo, sino a reivindicar su victoria. La comunidad internacional tuvo dos opciones. Una,
que casi da grima mencionarla, que incluye a nuestro país, que declaró vencedor a Maduro, que estuvo de acuerdo con Maduro, Bolivia, Nicaragua, Honduras y Cuba en América Latina, China, Rusia, Irán, Corea del Norte en el mundo. Otros países fueron explícitos en la denuncia del fraude, Paraguay, Guatemala, El Salvador, y ya reconocieron la victoria de González, Estados Unidos, Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, Costa Rica. Hubo un intento fallido de un voto en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que yo creo que se debe en gran medida al manejo inapropiado, precipitado del secretario general. Bueno, pero ese es un detalle que lo cito al pasar porque tampoco importa mucho ya en este momento lo que los organismos internacionales digan. El punto ha llegado a a un momento crítico que va más allá de lo que ellos puedan decir. Hay una línea ahí en el medio interesante y complicada que es la de México, Brasil, Colombia, Chile Boric tuvo una conducta, a mi juicio, ejemplar en estos días en sus pronunciamientos sobre el caso de Chile. Demostró cómo se puede ser demócrata y hombre de izquierda al mismo tiempo. Ellos han pedido, y Estados Unidos en principio y los países de la Unión Europea, todos ellos coincidieron en una manera de decir también que no creían lo que el gobierno había dicho, al exigir la verificación de actas para pronunciarse. Lo que estaban diciendo en lenguaje diplomático era, bueno, sí, pero queremos ver las pruebas. Y eso no ocurrió, y no ha ocurrido, y no va a ocurrir, porque creo que no existe. El problema es que ahora, hoy día, a menos de una semana de la crisis, del conflicto, estamos en un cruce de caminos muy, muy complicado. Esta tragedia de Venezuela y de América Latina está en una hora muy difícil. México, Colombia y Brasil, por lo que leía esta tarde, eh, tienen ya una línea de acción que es la de pedir primero la verificación de las actas. Quieren verlas. Pero junto con ellas plantean una línea de negociación entre el gobierno y la oposición. De negociación personal entre Maduro y González, que excluya a Corina Machado, que no esté Corina Machado en esa conversación, porque por lo que dice la prensa, Corina es una línea roja que el chavismo no quiere admitir. Bueno, pero ahí en esa negociación la clave es la palabra amnistía. Quiere decir que si uno lee el mensaje que está detrás del planteamiento es Brasil, México y Colombia estarían planteando el reconocimiento de la victoria de González a cambio de una amnistía general. ¿Cómo va a ser ese proceso? No sé si es que finalmente ese encuentro se produce y esas conversaciones se dan. Bueno, no, es muy difícil decir, pero los que sabemos de transiciones democráticas, ahí está Juan, que sabe muy bien cómo fue la transición chilena. Nosotros tuvimos la nuestra, Argentina tuvo la suya. Todos hemos tenido transiciones de la dictadura a la democracia. Y costó mucho, son procesos largos, enredados, difíciles. La frase del doctor Guevara Arce se aplica en estos casos, ¿no? Uno tiene que tragar sapos para encontrar solución a problemas. Es buscar un mal arreglo que siempre es mejor que una guerra. Porque la alternativa que no desaparece, y yo la siento ahí, y cuando miro lo que se dice en la televisión y las cosas que se publican, la alternativa es el conflicto abierto, porque no es solo un conflicto político entre
el gobierno y la oposición. No, no, esta vez es el pueblo mismo contra el régimen. Es una pelea mucho, mucho, mucho más complicada. Y ya advirtió Maduro qué es lo que pretende hacer cuando mencionó un baño de sangre. No era un baño de sangre de la oposición, no, no, no. Y está a punto, está en el punto de producirse. Y es una confrontación por la libertad y la dictadura. O sea, creo que esas son los dos caminos. Y en estos días se va a tomar uno de ellos. América Latina está haciendo todo porque la reacción ya la más agresiva de denunciar el fraude, la más diplomática de pedir la verificación de las actas, todas ellas coinciden desde perspectivas distintas y con sus propias definiciones de democracia o interpretaciones de lo que significa la democracia. Todos ellos parten del principio de que los resultados electorales deben reconocerse y debe primar la soberanía del pueblo. Pero de esa afirmación general, eh, falta ver cómo vayan a evolucionar las cosas. El aislamiento internacional de Venezuela se va a agravar mucho. Pero aún así, después de que se escoja esos dos caminos, yo creo que queda todavía algo mucho más complicado, que es la tarea de reconstrucción de Venezuela después de que termine esta guerra. Va a llevar por lo menos 2 generaciones. No tenemos una idea apropiada de lo que significa. Creo que no tenemos todavía conciencia de lo que eso significa para América Latina. Se ha hecho un hoyo profundo en uno de los países más importantes de la región, ¿no? El que te digan que los niveles de pobreza de Venezuela son comparables o menores que los de Bolivia, ya te dan una idea del punto en que están. Y hay algunos que llegan a decir que están en el rango de los haitianos. A ese punto no creo que lleguen, pero, pero la reconstrucción ha de ser larga y complicada. Eh, y eso toca no solo a los venezolanos en Venezuela, eso afecta a los venezolanos en América Latina. La diáspora venezolana ha puesto a los venezolanos en todos los puntos del continente y nosotros lo vemos en nuestro país. Cuando yo veía a jóvenes venezolanos pidiendo limosnas en las calles de La Paz, me daba cuenta de lo que eso significaba para ellos. Venir del Caribe aquí a los 4.000 metros de altura es un cambio demasiado profundo para explicárselo. Esa es mi sensación y desde luego estoy muy, muy preocupado por cómo vaya a evolucionar. Estamos en ese momento en el que se bifurcan los caminos, ¿no? O es una negociación difícil, complicada, o la confrontación abierta. No sé. Esa es mi impresión.